Hola, hola, ¿qué tal queridos compañeros? Bienvenidos a esta segunda edición del Pabellón, un programa hecho por estudiantes para estudiantes. Como siempre, los acompañamos aquí Eduardo Briceño, Rodrigo Ceballos y quien les habla, Alejandro Peña. En esta oportunidad vamos a comenzar por informar algunos hechos coyunturales que rodearon a nuestra universidad. Y es que el martes que nos dejó, alumnos de esta universidad, de la Universidad San Marcos, se movilizaron hacia la puerta 3 de la ciudad universitaria. La protesta iba en contra del artículo, de la modificación del artículo 188 del Estatuto Universitario, el cual, según los reclamos, atentaba contra la autonomía gremial de la Federación Universitaria, que es el máximo órgano de representación estudiantil, los centros federados y los centros estudiantiles, lo que sería a nivel de universidad, nivel de facultad y nivel de escuelas profesionales. Em, Esta modificación se dio a raíz de la resolución 000233, la cual estipulaba que en adelante los miembros directivos serán elegidos, y aquí cito, en elecciones realizadas por el Comité Electoral Universitario con el apoyo de la OMPE. Muy bien, Alejandro, pero ¿quiénes conforman ese comité electoral? Este comité electoral, Eduard, está conformado por una mayoría docente, que serían los 2 tercios, y una minoría estudiantil, que sería 1 tercio. Y justamente hacia eso apuntan los argumentos de estos compañeros, y es que para ellos sería un contrasentido que una organización de este tipo, de esta naturaleza, interfiera en las elecciones de un gremio que tiene autonomía, que está organizado por estudiantes y el cual deberían dirigirlo estudiantes. Pero esta no es la única coyuntura. También ha habido un tema alrededor de un proyecto de ley, ¿no es así, Eduardo? Efectivamente, Alejandro. Y es que el día de ayer el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 7216, que modifica nuestra ley universitaria, a fin de poder permitir que las universidades públicas licenciadas, entre las cuales se encuentra nuestra universidad, puedan tener manejo directo del destino de sus recursos directamente recaudados. Ahora ¿Y, bien, a partir de esto nacen distintos tipos de opiniones. y cuáles son esas opiniones, compañero? Bueno, por un lado tenemos una opinión un poco más crítica que adjudican que la universidad, al encontrarse como la decimotercera entidad pública más corrupta dentro de lo que son las entidades públicas del Perú, según un informe del Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República, dicho informe revelaba que San Marcos tiene un índice de 93% de corrupción y 53% de inconducta funcional, teniendo en cuenta que aproximadamente el 40% de todo el presupuesto total de la universidad se genera de forma directa, es decir, la misma universidad busca cómo hacer el dinero. Algunas personas, como decía, ponen en duda cómo se va a manejar teniendo en cuenta el tema este de la corrupción. No obstante, otras personas, como podría ser la legisladora Noelia Herrera Medina de Renovación Popular y el congresista José Luna Gálvez, ambos promotores de esta ley, dicen que esta autonomía, perdón, esta medida ayuda, mejora la autonomía de las universidades y que realmente puede llevar a cabo o puede hacer que las universidades tengan mejor calidad, un poco más de libertad a la hora de poder buscar formas para mejorar. No obstante, volviendo al tema de la facultad, ¿cuáles son las principales actualizaciones que tendríamos, Rodrigo? Bien, gracias por el pase, Edward. Muy importante lo que dicen, que nos invita a involucrarnos más como estudiantes. Ahora, aterrizando un poco más en la facultad, pues hemos tenido algunos movimientos en la última semana. El lunes 16 de septiembre se han presentado las candidaturas provisionales al decanato y como bien anunciamos en el programa pasado, pues nosotros teníamos registrado hasta el momento 4 listas y hemos tenido una sorpresa, pues se ha presentado una quinta. En la lista número 1 está el doctor Severo Gamarra. En la lista número 2, el doctor Marcel Velázquez. En la lista número 3, el doctor Marco Martos. Y en la lista número 4, la doctora Luisa Portilla. Además de la lista número 5, el doctor Alonso Estrada. No obstante, sabemos que el 30 de septiembre van a publicarse las listas definitivas, a través de las cuales las listas provisionales van a pasar por un proceso de tacha. Pero, Rodrigo, ¿cuál podría ser una razón para que una lista pueda ser tachada? Sí, hay posibilidades
en estas candidaturas provisionales de que una lista pueda ser tachada, y es el caso particular del doctor Severo Gamarra, quien es el actual director del Departamento Académico de Filosofía. Esto contraviene al artículo número 3 del Comité Electoral Universitario, el que dice así, tenemos en pantalla. Todo aquel que al momento de la convocatoria a un proceso electoral universitario ostente por elección o designación un cargo de autoridad deberá solicitar licencia a dicho cargo como máximo hasta un día después de la publicación del padrón definitivo. Cosa que ya salió, ¿no? El padrón Ya salió el padrón definitivo hace ya más de una semana y todo eso lo pueden revisar desde su correo institucional y la página del Comité Electoral Universitario. Bien, esta solicitud de licencia sí la ha realizado el doctor Marcel Velázquez, quien era el director de la Escuela de Literatura, así como también la ha realizado el doctor Alonso Estrada, quien era el vicedecano académico de la actual gestión. Pero no solo eso, también van a existir multas si es que nosotros como estudiantes, los profesores y los estudiantes de posgrado no ejercen su deber cívico. ¿No es así, Rodrigo? Sí, Edward. Y respondiendo también a la pregunta que nos hizo la compañera Camila en el programa pasado cuando la entrevistamos para saber cómo estaban de enterados los estudiantes. Es así, los profesores si es que no sufragan, si es que no ejercen su derecho al voto, pues tienen que pagar 250 soles de multa, los estudiantes 60 soles y los estudiantes de posgrado 100 soles. Bien, ahora sí vamos a tener una pausa para pasar a lo más importante del programa. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en el pabellón, pero esta vez tenemos a Jevin Príncipe, que es miembro del tercio estudiantil de nuestra facultad y además ha sido ex secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía. Hola Jevin, ¿qué tal? Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola Rodrigo, hola Edward. Primero que nada, saludar la iniciativa que tienen todos ustedes, compañeros. La verdad a mí me impresiona bastante y me llena de alegría saber que mis compañeros de pregrado, estudiantes, están llevando esta iniciativa de las entrevistas, de ver las problemáticas de nuestra universidad, de nuestra facultad. La verdad es que es algo necesario, ya que, como sabrán todos ustedes, hay muchos problemas dentro de nuestra facultad, universidad, y es necesario que los mismos estudiantes se organicen y puedan llevar la información correcta hacia nuestros compañeros. Gracias Jevin. Nada, está bien. Vamos a iniciar con esta primera pregunta y te agradecemos por supuesto el reconocimiento y el saludo. Y lo primero que queremos saber es cuáles son las funciones que tiene el tercio estudiantil en nuestra facultad a la hora de gobernar. Claro, el tercio estudiantil es un órgano de cogobierno, es decir, están tanto en el consejo como en la asamblea universitaria, consejo universitario y consejo de facultad. Como funciones nosotros tenemos las de cualquier autoridad que está en esos órganos, es decir, somos autoridades dentro del órgano de gobierno. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos solicitar, podemos fiscalizar, solicitar transparencia, información y demás temas. Asimismo, nosotros podemos llevar la iniciativa, por ejemplo, de modificaciones. En el caso de asambleas pueden llevar a modificaciones de estatuto, en el caso del consejo aprobaciones de ciertos reglamentos, directrices y demás. Entonces, somos parte de ese órgano de gobierno como tal. Bien, Jevin, ¿podrías decirnos cuál ha sido la postura del tercio ante la actual gestión? Sí, frente a la actual gestión del el profesor Espino, la postura del tercio siempre ha sido en favor de los derechos estudiantiles. Por tanto, hemos ido a estar en contra del decano.
No me refiero a en contra en el sentido de que, digamos, yo podemos ir simplemente a molestar y demás, sino que el decano junto a su grupo, partido, letra sí, que están ahí en el consejo, han tenido una serie de actitudes que nos han llevado a nosotros a hacer la posición contraria. Entonces, por ejemplo, hace poco, te cuento, es el tema de la... No, cuando ni bien entramos estaba el tema del ciclo verano. Como sabrán, acá cuestas, nos pusieron 60 soles por crédito. O sea, un curso de 4 créditos te cuesta ¿cuánto? 240 soles. Considerable. Claro, entonces lo que nosotros hicimos fue buscar una mesa de diálogo con el decano para poder aminorar los precios. En primer lugar, nosotros queríamos subvencionar el costo a partir de los recursos directamente recaudados. Pero ¿qué nos dijeron? Que no, que el presupuesto ya estaba armado, que no se podía mover nada. Entonces, a partir de una pequeña movilización con los compañeros, un plantón, se formó una mesa de diálogo y jamás fue iniciativa del decano ni de ninguno de sus otros consejeros el intentar dialogar con nosotros. Nosotros tuvimos que ir a buscar el diálogo y eso fue ni bien entramos a la gestión. Entonces, como tal, nuestra posición siempre ha sido en defensa de los derechos estudiantiles y por tanto en contra de lo que iba haciendo el decano hasta el momento. Muy bien, Jane. Durante este año en el cual tú has estado ejerciendo funciones, ¿pudieras decir que han existido aciertos dentro de la gestión actual del decanato? La verdad es que en cuanto a aciertos, no puedo considerar que haya habido algún acierto. Y en desaciertos, ¿cuáles dirías que son los principales desaciertos? En cuanto a los estudiantes, los principales desaciertos del decano han sido estar siempre a la defensiva y al ataque hacia el estudiante. Si ustedes observan, hay un video que está compartido en el tercio, que era donde el decano nos cerró un espacio donde queríamos proyectar una película y de frente nos terruqueó, nada más nos terruqueó en frente de todos, en vivo y en la sesión del consejo. Entonces, el primer desacierto que tiene el decano es que lamentablemente no tiende a dialogar con los estudiantes, ni con los trabajadores, ni con nadie que sea una posición contraria a la de su partido. Entonces, a partir de eso ha habido un número amplio de desaciertos. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos aprobar el reglamento de tacha docente, cátedra paralela y segunda sección, el decano levantó la sesión. ¿Y qué adjudicó en el momento? Solamente lo mandó a las distintas escuelas y justamente este martes que viene se va a llevar el debate sobre esta aprobación del reglamento y todos los compañeros deberían asistir para que se pueda ver cuáles son las actitudes del decano y del oficialismo en letras respecto a los derechos estudiantiles. Entendemos, Kevin. Gracias por esas aclaraciones y esos alcances. Pero cuéntanos un poco sobre qué responsabilidad tenemos nosotros como estudiantes en este proceso electoral y qué cosas están en juego. Sí, mira, la responsabilidad primaria es que la universidad nosotros la debemos entender no como un lugar al que tú llegas, estudias y te expiden un título. La universidad se entiende como aquel lugar de formación profesional de ciudadanos que posteriormente van a participar del desarrollo de nuestra nación. En ese sentido, la actitud que deberían tener los estudiantes en torno a la universidad es no solo una actitud crítica, sino una actitud de formación de la propia universidad para los problemas que tiene nuestra nación. En ese sentido, nosotros como estudiantes deberíamos ser los primeros en buscar tener una representación estudiantil, primero una representación estudiantil que tenga la capacidad necesaria y las ganas necesarias para poder llevar adelante y hacer respetar nuestros derechos y cambiar las formas en que se está dando nuestra educación actual y obviamente buscar también
docentes, porque hay representación docentes, que puedan respaldar eso, porque no necesariamente existe una contraposición. Claro que sí puede haber una contraposición directa, ¿no? Pero entre todo eso hay docentes que también quieren mejorar la educación. Entonces, la cuestión es de los estudiantes es organizarse primero gremialmente y segundo, apuntar a los órganos de cogobierno, porque es ahí donde se toman las verdaderas decisiones de nuestra facultad, ya que los órganos gremiales no reconocidos institucionalmente, lamentablemente muchas veces han sufrido atropellos, no los dejaban entrar a los consejos, no les hacían caso, y entonces ellos tenían un rol más agitativo, más de movilización estudiantil y demás. ¿Y qué pasó? Se desentendió un poco lo que es el cogobierno. Entonces en el cogobierno normalmente habían o se ponían a estudiantes que los formaban los otros profesores, digamos un profesor decía tú vas a ir al postula y ya, y lo único que tienes que hacer es decir sí, levantar la mano sí o decir no, y a cambio, no sé, te damos una bolsita o te vas de intercambio o te damos una beca, digamos, a tal lugar, ciertos beneficios académicos y Entonces demás. comprendemos que estos deberes estudiantiles, de acuerdo a lo que nos mencionas, no se han venido cumpliendo de parte de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Es cierto, no se han venido cumpliendo, yo creo también por el tema de que ha habido una desmovilización a partir de lo que fue la pandemia, ¿no? Los estudiantes llegaron, lamentablemente no sabían cómo hacer. Cuando yo llegué, no había como que un órgano que nos diga, chicos, se puede hacer esto, nos podemos organizar así. No existía, aparte de la FUNS, que estaba siendo manejada en menor medida, o sea, no había tanta movilización, los gremios se estaban reactivando y demás. Entonces, lo que considero en ese sentido es que la organización tiene que venir desde los gremios y son ellos los que tienen que encargarse de movilizar a los estudiantes, formarlos, hacer talleres, hacer eventos e informar sobre las problemáticas y demás. A propósito de lo que mencionabas de los estudiantes con favores de los profesores y respondiendo a sus intereses, cuál es la autocrítica que te haces tú como tercio? ¿Sientes que todos los participantes de este tercio han estado comprometidos? Claro, la principal autocrítica que nos podríamos dar es que el manejo que hemos tenido al principio fue bastante activo. Lamentablemente en el camino hubo como que cierto distanciamiento entre el tercio estudiantil y el gremio estudiantil. Distanciamientos a los cuales no voy a entrar al detalle, o sea, sería una historia complicada, ¿sí? Pero ese distanciamiento generó que el tercio, al menos dentro del cogobierno, fuera perdiendo fuerza. Es decir, nosotros teníamos alguna iniciativa y el decano no la aceptaba o la rechazaba o decía simplemente no y tú podías reclamar y todo y no pasaba nada porque el decano te cancelaba, te decía te saco el reglamento, si sigues hablando se para la sesión, si hablas otra vez te retiramos. Entonces tú no podías hacer nada y no tenías a los compañeros del gremio detrás que te puedan apoyar, que te puedan hacer eso. Otra cosa más es que lamentablemente cuando tú eres representante estudiantil dejas de lado algunas cosas. Por ejemplo, tienes también mi compañera del tercio tenía su trabajo y muchas veces no podía asistir a los consejos. Entonces ahí hay como que cierta imposibilidad, cierta dificultad que lamentablemente fue haciéndose más notoria en los últimos meses de gestión, hace aproximadamente 2 meses, que algunos compañeros no podían ir, otros sí y demás. Claro, sí, porque detrás de eso está
hacer documentos, los pedidos, los estudiantes que te preguntan, hola, soy de tal escuela, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer esto? Y tú tienes que estar, si es que no le hacen caso los administrativos, tú tienes que ir y decirle, soy del tercio, quiero esto, quiero este documento, demás, y demanda en realidad bastante tiempo. Otra de las cuestiones que quería resaltar es que lamentablemente el trabajo del tercio, al ser también administrativo, los estudiantes, por ejemplo, yo carecía de conocimiento de cómo hacer, digamos, los oficios, a qué instancia ir después, qué hacer esto. Y creo yo que eso se podría mejorar con el tiempo en el sentido de que tanto el tercio estudiantil como los gremios realicen talleres de formación para los estudiantes que estén interesados en entrar a esos órganos de gobierno. Entonces, esa es una de las críticas que yo me haría, ¿no? O sea, no ha habido como que una articulación fuerte entre el tercio, los gremios y los mismos estudiantes. Bueno, además, ya para cerrar la entrevista, Yevin, si pudiésemos poner una calificación del 1 al 10, ¿cuál sería la calificación que tú le pondrías a la actual gestión de Canal y cuál sería la autocalificación que le pondrías al mismo tercio? Bueno, a la gestión de Canal yo no le daría número, la verdad, porque esa gestión ha estado pésima. Te cuento algunas cosas y es para que también los compañeros estén informados. Ha habido tenemos problemas generales. Un gran problema es el problema de la biblioteca. ¿Qué pasa en biblioteca? Se cerró la hemeroteca. Nosotros tenemos una hemeroteca donde se guardan archivos, digamos, más históricos, digamos, folletos históricos, la primera edición, pongamos el ejemplo, la primera edición del Caballero Carmelo, ya, se guarda en la hemeroteca, es un lugar donde tú puedes investigar históricamente. ¿Qué pasó en la hemeroteca? La cerraron con el pretexto de que la iban a mejorar, que iban a arreglar las cosas que estaban ahí, pero también a la par, en la biblioteca dejaron de prestar libros externos. Y tú te preguntabas, ¿por qué no podemos prestarnos libros? Cuando nosotros tuvimos una mesa de diálogo con el decano lo que nos dijo fue, según la ley tal, los libros no se pueden prestar porque son un bien de la nación y si es que pasa algo, los vamos a denunciar a ustedes o a los trabajadores. ¿Qué es lo que hice yo? Fui a investigar sobre esa ley, fui a la Biblioteca Central, porque la Biblioteca Central sí presta libros. Y bueno, me enteré de que lo que pasa es que la Biblioteca Nacional da toda una directiva de préstamos de libros. Entonces, ese argumento era falso. Lo que pasaba ahí era que el decano simplemente no quería mostrarlos, no querían prestar los libros. Y ante eso, nosotros nos preguntamos por qué no lo quieren hacer. Y lo que pedimos fue que que nos muestren cuál ha sido el ingreso de materiales bibliográficos y la salida en esta gestión, la gestión de la licenciada Patricia Tecén. Nosotros elaboramos un documento en el que solicitábamos que se ponga que se nos dé el balance documentado de la entrada y salida de material bibliográfico, es decir, qué materiales se han dado de baja, qué materiales han entrado y demás. También solicitamos el balance de lo que es la ejecución presupuestal y demás. Cuando hicimos esta solicitud, no nos respondieron. Entonces, lo que hicimos fue pedir a las consejeras del Consejo Universitario que nos apoyen con sus firmas. Cuando mandamos esa solicitud, esa nueva solicitud con el apoyo de las consejeras, el decano nos respondió y nos dijo, esa información es pública, pero no era pública porque se trata de documentos, se trata del backup que es de toda la biblioteca. Y lo que hicimos fue en el consejo replantear eso. Y nos dijeron, ya, no está ahí, la información está en el tótem. Y yo pensé que era una broma, porque el tótem es esas pantallitas que están en la entrada. ¿No? Y dije, ¿cómo la documentación va a estar ahí? A menos que se pueda descargar o algo. Cuando fui, había un flyer que decía, en nuestra gestión hemos llamado a tal invitado, hemos hecho tal cosa y demás. Era una burla para nosotros. Lo que hicimos fue reiterar eso en el Consejo de Facultad
Y se quedó en que sí, lo iba a traer. En el consejo de facultad, lamentablemente, la licenciada Patricia nos dio un informe hablado. No presentó documentos, no presentó nada. Lo que en ese momento yo le pedí al decano, le dije, señor decano, que esto sea expreso. ¿Nos van a entregar los documentos, sí o no? Lo que hizo el decano fue, ya está el informe, ya está el informe. Y lo que hice yo fue simplemente retirarme, porque yo le dije, están encubriendo a la licenciada Patricia. ¿Por qué no entregan esos documentos? ¿Qué libros faltan o qué libros se han dado de baja? Porque cuando varios compañeros me decían, hemos buscado este libro en la biblioteca y no está. Nos dicen que está en reparación o que está en otra cosa y no hay libros. Pero no, ¿cómo pueden no estar si es que ni siquiera prestaban externo? Y aparte en el software que maneja la biblioteca, salían los ejemplares. Ese es un gran problema, el problema de la biblioteca, de la falta de transparencia. Pero volviendo un poco a la pregunta, si pudieses darte una calificación a todos ustedes como tercio del 1 al 10, así conciso, ¿cuál sería la calificación? Bueno, hacia nosotros, yo creo que la calificación me la daría o nos la daríamos entre los 5 o 6. ¿Por qué? Porque no se han cumplido, por ejemplo, el estar más pegados hacia los estudiantes, estar constantemente con ellos, estar trabajando constantemente con los gremios y demás. En ese sentido, varias de nuestras quejas, de nuestros pedidos, simplemente fueron, o hasta ahora, los seguimos arrastrando. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de presionar con más fuerza a las autoridades. Muy bien, Yavin, te agradecemos por esta entrevista, nos complace poder haber tenido la presencia tuya. ¿Algo más que quieras agregar para culminar? Sí, solamente invitar a los compañeros a que puedan mantenerse informados de lo que estamos realizando desde el Tercio Estudiantil, siguiendo las páginas que estamos en Instagram y en Facebook como Tercio Estudiantil de Letras. Y mencionar que también ahí estamos subiendo información sobre dos problemáticas que aún estamos arrastrando hasta el momento. Una que es los sobreprecios de los costos de las remodelaciones de las salas docentes, y el otro es del cumplimiento del régimen laboral docente. La información, claro, se la voy a pasar a todos los compañeros presentes para que puedan mostrarle cuáles son esos sobreprecios de los que hablamos y en qué medida no se está cumpliendo el régimen laboral de nuestros docentes. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Y bueno, antes de poder terminar este episodio, quisiéramos invitarlo de parte de la Escuela de Comunicación Social, en marco del 77 aniversario, a un reconocimiento que se le hará al periodista Ángel Páez el 24 de septiembre a las 12 del mediodía en el auditorio principal de nuestra facultad. Además, también quisiéramos recordarles que de parte de la base 22 de Comunicación Social estamos haciendo una campaña de donaciones, estamos recolectando donaciones para las comunidades rurales y campesinas de Ayacucho. Pueden encontrar una cajita en la entrada, en la rampa, justo antes de subir, en la entrada de la facultad, y ahí pueden depositar libros, útiles, ropa y demás donaciones, que se les agradecerá. Muchas gracias, muchachos, por haber estado. Gracias, compañeros. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Jevin. Gracias a ustedes.